Bienvenidos a la Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente en la Jugada Financiera, Entrenamiento de bolsillo. Como siempre, para variar, con excelente invitado, que ya es de casa. Hola, Nedi, ¿cómo te va, querida amiga? Hola, Gaby, a mí muy bien, pues tal como dices, tenemos un invitado que creo, Adrián, que es la cuarta vez que vienes, es Adrián Urbina y es un mega placer tenerte porque aunque has venido muchas veces, siempre nos traes un tema diferente de muchísima ayuda para nuestros jugadores. Así es de que bienvenido nuevamente. Gracias, muchas gracias por invitarme, la verdad se los aprecio muchísimo. Efectivamente, la cuarta vez que tengo el gusto y el honor de estar con ustedes. Y yo encantado, siempre que me inviten, yo feliz de venir aquí al programa. Uy, pues ya eres de casa, Adrián. De milagro tú no nos das la bienvenida, pero... Pues mira. Empecemos, si quieres, Nedi, para que nos rinda el tiempo, porque además siempre nos falta tiempo contigo, Adrián. Exacto. Por no dejar a Adrián, pues vamos a empezar de la misma manera, porque a lo mejor alguno de nuestros jugadores no ha escuchado los programas anteriores. Platícanos, por favor, en tus propias palabras, ¿quién es Adrián Urbina? Bueno, pues en primer lugar, soy una persona que intenta ser feliz, intento no meterme en problemas, no siempre lo logro porque luego hago cosas que quizá no debería, pero trato de ser respetuoso con los demás, de estar tranquilo, de ver por mi familia, por el lugar donde trabajo, por mi escuela, por mi comunidad. Eso en primer lugar, ¿no? Soy padre de dos niñas, unas, bueno, jovencitas. Una de mis hijas tiene 18 años y la más pequeña tiene 11. Eso pues en respecto a mi persona. Tengo dos padres a los que amo mucho y un hermano a quien también amo mucho. Y le digo, pues eso en la parte personal. Y en la parte profesional, trabajo en un despacho de asesores fiscales. Llevo aquí ya dedicándome al área fiscal como 15 años, un poquito más. Complemento mi práctica profesional con dar clases en el ITAM, en una materia de impuestos para personas físicas. Y tengo pues ya algunos años de colaborar en distintas comisiones en el Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, he estado en varias actividades. Y en este último bienio estoy en varias actividades de la vicepresidencia de vinculación universitaria y entonces he estado trabajando, por ejemplo, con ustedes en la comisión de docencia. Por ahí tengo otra actividad con jóvenes en una comisión universitaria de impuestos, ¿no? Y recientemente, por cuestiones ahí de renovación del colegio, me nombraron vicepresidente de vinculación universitaria. Pues, y gracias al colegio te conocemos, así es de que es padrísimo. Exacto, yo muy feliz, la verdad es que del colegio siempre me ha dado mucho y una cosa es conocerlas a ustedes. Igualmente. Lo mismo decimos, igual, la verdad estábamos, bueno, antes de empezar el programa, presumiendo y agradeciendo a Adrián esta amistad, la verdad que más que trabajar juntos, yo creo que podemos llamarlo amistad. Es increíble poder estar con personas tan profesionales, la verdad. Entonces, la verdad, Adrián, no queremos estar mucho así chismeando porque se nos va el tema, la verdad. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos, como dicen por ahí, carnita? Vamos a platicar largo y tendido del tema de hoy. Que el tema de hoy, Nedi, no lo hemos dicho, por supuesto. Exacto, justo eso te iba a decir, Gaby. El tema de hoy es trabajo y formas de pago, lo cual es algo importantísimo para nuestros jugadores, que en su mayoría son universitarios, que van a ser empleados por primera vez, Adrián. Platícanos, ¿cómo defines trabajo y cómo defines sueldo o salario, que serían, digamos, las formas de pago? Perfecto. Pues miren, el trabajo, ¿qué implica? Implica que una persona física pone su talento, su esfuerzo en aras de otra persona conocida como patrón, que es la que se va a beneficiar de sus servicios. Para que estemos hablando de trabajo, de una relación laboral, debe estar implícito el concepto de subordinación.
¿Qué implica la subordinación? Implica que el patrón nos va a dar los recursos para hacer las actividades. Lo más probable es de que nos asigne un horario. Implica, el tema de subordinación implica obedecerle y también implica el pago de un salario. O sea, una contraprestación a cambio de nuestros servicios. Si se cumplen esos requisitos, estamos en presencia de una relación laboral. Y aquí es importante comentar porque no importa la forma en la que nos paguen. Ahorita vamos a ver con algunos detalles. No importa esa manera como le digamos al contrato. Hay veces que decimos, es que me pagan por honorarios. Ahorita entramos al detalle, pero pues puede ser que te paguen así. Pero eso no significa que no seas empleado, que no seas trabajador, ¿no? Sí. Ahora, puede ser que ni siquiera contrato tengas, contrato firmado, o que, ¿no? Puede ser que no exista. Pero eso no implica o no evita o no niega la relación de trabajo. Justo lo que te iba a decir, que la relación laboral entonces no depende ni de un papel tal cual, ni que tenga un nombre en específico, sino que de cómo desempeñas la labor para una persona y recibes un pago a cambio de esa labor, ¿no? Entonces, eso es lo que genera realmente el compromiso. Exacto, sí, y precisamente, o sea, como que el concepto de subordinación es clave, ¿no? Pero esa subordinación, implica obedecerle al patrón, pero también implica que él nos da los instrumentos de trabajo, ¿no? O sea, nos da, no sé, la computadora, nos da el uniforme, nos da las herramientas para hacer el trabajo. No es que nosotros lleguemos con, o sea, ¿cómo decirte? No es como cuando tú contratas a un contador y le dices, hazme mi declaración, ¿no? Okay. Pues tú le pides un servicio, está definido un trabajo, pero tú no le dices cómo hacerlo, a qué hora, pues tú no sabes ni qué especialidades tiene, o qué cursos tomó, o qué leyes consulta, simplemente le pides el trabajo. Aquí no, aquí es, pues yo te necesito, en tal tiempo, ¿no? Tú eres un asistente contable en una oficina y tienes que hacer estas actividades, tienes que seguir estos manuales, tienes que tomar esta capacitación y tu horario es en estos horarios y al cliente te tienes que dirigir de esta manera. ¿Me explico? O sea, sí. ¿no? O sea, como que todos los elementos para que hagas el trabajo y también implica que el patrón responde por ti. ¿En qué sentido? O sea, imagínate que yo en el trabajo me equivoco. Pues me va a tocar un regaño horrible, pero ante el cliente, el despacho es el que va a responder, ¿no? Eso también implica la subordinación, ¿no? Que el patrón es el que responde por tus acciones. Oye, y en este caso que tú mencionas que esta relación o subordinación, el patrón tiene la obligación de pagarte un salario, pero lo que comentaba Neddy, aquí hablamos de sueldo o salario. ¿Qué es para ti sueldo o salario entonces, Adrián? Yo la verdad es que esos dos sí los tomaría como sinónimos, ¿no? Ok. ¿No? Pero implica el pago por los servicios del trabajador, ¿no? O sea, la remuneración que hace por prestar el servicio al patrón. Y este concepto de salario o sueldo va a ser bien interesante porque hay bueno, como en todo hay cosas que son medio grises, ¿no? Pero cuando estamos hablando, y si quieres como para ponerle un poco de medio orden, cuando estamos hablando de un salario, de un sueldo o salario, lo relacionamos mucho a estar en una nómina. Lo que quisiéramos es hablar de estar en una nómina, porque nuestra legislación, yo creo que la de muchos países, pero hablando de la mexicana, le impone al patrón, a quien utiliza los servicios de terceras personas trabajadores, le impone la obligación de brindarle seguridad social. Esto implica, en nuestra legislación, que el patrón te debe inscribir en los servicios sociales, pues según aplique. Si trabajas en la iniciativa privada, pues te dará de alta en el Seguro Social, ¿no? En el IMSS. Si trabajas para el gobierno, te dará de alta en el ISSSTE. Si trabajas para las Fuerzas Armadas, pues también tendrán sus respectivos servicios de seguridad social. Entonces, el patrón, en este caso, tiene que inscribirte en esos servicios. Y eso implica también, por ejemplo, para la iniciativa privada, que el patrón tenga que aportar
para tu cuenta del Infonavit, para tu retiro, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés en una nómina formal implica que vas a recibir esta seguridad social, ¿no? Más o menos para el patrón, hablando de una nómina promedio, le representa como un 20% extra de lo que conviene pagarte. O sea, si tú ganas, o sea, hablando de un porcentaje, si tú ganas 100% de tu sueldo, a él tenerte trabajando con él le va a costar 120, porque ese 20% es la carga social que se refiere a las cuotas de IMSS y que se refiere al Infonavit, ¿no? Eso va a ser importante porque en la medida en la que tiene una carga social, a veces hay, bueno, o ese incentivo, ¿no? Hablando de la situación económica, de la rentabilidad de los negocios, ¿no? Prácticas del mercado, a veces hay esquemas donde algunos patrones evitan darte esa seguridad social o evitan contratarte en una nómina formal porque pues se les eleva ese 20%. Dije en promedio porque dependiendo cuál sea el monto del salario, a lo mejor eso se convierte en un 40%, ¿no? Entonces, o sea, esa parte del salario o de una nómina formal también implica otras cosas, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de una relación laboral, hay algunos derechos de los que somos beneficiados, que inclusive están en la Constitución. Por ejemplo, el recibir un aguinaldo, el recibir nuestras vacaciones pagadas, el tener derecho a recibir la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Entonces, todos estos conceptos vienen de la mano o se asocian a un concepto de salario, a un concepto de nómina, ¿no? Ahora, es bien importante porque luego como que cuando estamos más empezando, por ejemplo, a trabajar, luego no es que nos engañen o que nos mareen, lo que pasa es de que luego, obviamente yo estoy trabajando y para mí algunas palabras son pues ya dadas, ¿no? Que son así, pero a lo mejor la primera vez que las escuchamos no es tan fácil de retenerlo inclusive, ¿no? Por ejemplo, luego nos dicen, oye, es que te voy a contratar, no sé, con 10,000 pesos, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, oye, ¿y esos 10,000 pesos son los que voy a recibir en mi mano, en mi cuenta bancaria? O bueno, es que me depositaron 8,500 y yo esperaba 10,000, ¿no? Es que no preguntamos, Adrián. O luego no nos explican bien o no sabemos tampoco qué preguntar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo más normal es cuando nos dicen, oye, te voy a contratar con tal monto, no de 10,000 pesos. Ese es el monto bruto, el monto base, ¿no? Y ese monto, sobre eso se va a calcular todo, incluyendo los impuestos, ¿no? Entonces, así, haciéndolo muy sencillo, en un trabajador, pues tiene dos descuentos de cajón. Uno es el ISR y otro es su cuota de seguridad social, ¿no? La cuota del ISSSTE o del IMSS, ¿no? Según corresponda. Los patrones, les decía que tienen que aportar al IMSS y al Infonavit ciertos montos, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, está por ramas, ¿no? Entonces, está la rama de enfermedades y maternidad, de guardería, riesgos de trabajo, retiro e Infonavit, ¿no? Que es, digo, otra ley, pero al final termina eso. Pero haz de cuenta que a lo mejor el patrón aporta enfermedades y maternidad, voy a inventar, 5%, pero el trabajador también tiene que aportar, pero aporta menos, no sé, un 3%, ¿no? Entonces, esas cuotas son a las que me refiero, pues que esos montos que se calculan, pues es la cuota de seguridad social que paga el propio trabajador. Entonces, sin que sea exacto, si te contratan con 10,000 pesos base, pues te quitan como 1,000 de ISR y como 500 pesos de IMSS, ¿no? Es que, a ver, todo eso, a ver, ahorita que mencionas todo eso, se vale que lleguemos y si vamos a una entrevista de trabajo, preguntar, bueno, ¿cuál sería bueno, ahorita hablando de todo esto, aclaramos de una vez, sueldo bruto es lo que te están ofreciendo y sueldo neto ya es quitando lo que mencionas ahorita de ISR, de las aportaciones a la seguridad social, cualquiera que sea. Entonces, ¿se vale que preguntemos eso, Adrián? Por supuesto, de hecho, de cuenta que luego a mí me pasa aquí en la oficina en la que trabajo, cuando recibo a mis estudiantes, ¿no? De primero o segundo trabajo, cuando llega el tema de negociar el sueldo, ¿no? Yo lo que les pregunto muchas veces, que siempre lo dejo al final es, oye, ¿qué estás pensando
tu remuneración, cómo te sientes cómodo, ¿no? Y entonces hay veces que los alumnos, o bueno, mis nuevos reclutas me dicen, no, pues es que yo estoy pensando en ganar 13,000 pesos netos, ¿no? Entonces es ahí donde yo como empleador tengo que ver, a ver, de las prestaciones que yo le voy a dar, para que a él le queden 13,000 pesos netos, a mí la nómina, ¿cuánto me cuesta? ¿No? Hay veces que es al revés, que te dicen, oye, pues yo estoy pensando, o yo en mi anterior trabajo ganaba 11,000. Entonces, si me das 13,000, yo estoy bien, ¿no? Oye, pero menos impuestos. Sí, claro, eso gano 11 menos impuestos. Entonces ya ahí, pues ya también estás como marcando la pauta, ¿no? Pero es bien importante ahí precisar, Gaby, si estamos hablando de neto o de bruto. Porque además, ¿sabes qué? Que te voy a complicar un poquito más. Porque fíjate, te digo, oye, es que tú cuánto quieres o sea, cuánto, con cuánto, o por ejemplo, luego me dicen los estudiantes, ¿sabes qué? Yo, mi familia vive fuera de la Ciudad de México, soy foráneo y tengo que pagar mi renta y varias cosas. Entonces, yo con 15 libres, yo con eso, menos de eso no puedo, no vivo, ¿no? Entonces, Exacto. ahí te va. ¿Por qué te lo platico así? Porque haz de cuenta, aquí en la oficina tenemos la prestación de vales de despensa. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dan como 1,000 pesos, ¿no? Creo que como 1,000 pesos. No está en proporción del salario, sino de ahí de unos salarios mínimos y algo que no viene al caso, ¿no? Entonces, oye, pues es que sí o sea, sí los va a recibir, pero los va a recibir en un instrumento de vales, en un monedero electrónico. Entonces, aunque yo sí se los doy, pues obviamente no va a poder ir al cajero y retirarlos. Entonces, si me dice 15,000 netos, realmente me va a costar 16,000 netos, ¿no? Porque esos yo de cualquier manera se los tengo que dar porque son prestaciones que le doy a todos mis trabajadores. Claro. ¿No? Y luego déjame complicártelo un poquito más. Porque... Espera, time. Antes de que compliques, nos tenemos que ir a corte rapidísimo. Eres una santa en haber visto el reloj, porque yo estoy tan metida en sueldo bruto, sueldo neto, sueldo libre, sueldo integrado, sueldo con prestación. No, por eso dije, antes de seguir, porque si no, nos seguimos, Adrián. Ya sabes que nosotras felices aquí, entonces, rapidísimo, ya saben, no se vayan, no tardamos nada, nadita. Jugadores, muchísimas gracias por seguir aquí en la Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo. Hoy hablando con Adrián Urbina de un tema que nos fascina, que es el trabajo y la forma de pago. Adrián, decías que el trabajo lo defines como cuando una persona física se vuelve un subordinado de otra persona física o moral que se llamaría empleador o patrón, y que esta subordinación implica que el patrón le dé las herramientas de trabajo, le diga qué hacer, sea responsable de su trabajo ante los clientes, le ponga un horario y le pague una cosa que se puede llamar sueldo o salario. Correcto. Pero que cuando te pones de acuerdo muchas veces en cuánto va a ganar ese trabajador, hablas de un sueldo bruto al cual hay que quitarle dos cosas: el impuesto sobre la renta, que sería el ISR, y el IMSS. Y eso viene a complicar terriblemente las cosas, porque entonces hablas de un salario neto o libre. O sea, si tu bruto, si tú creías, si te contrataste por 10,000, no vas a recibir 10,000, vas a recibir menos. Ponías el ejemplo a lo mejor de 8,500, pero hablas de otro tipo de salarios, como puede ser el integrado para calcular el IMSS o el ya con prestaciones. Sí, es que, haz de cuenta. Toda una Digamos, complicación. es que haz de cuenta que digo que te lo iba a complicar porque luego, o sea, lo que te dije es lo mínimo, ¿no? O sea, está el sueldo y está el ISR y el IMSS, ¿no? Pero a veces las empresas, para beneficiar a los trabajadores, implementan otro tipo de prestaciones. El más común son los fondos de ahorro. Claro. Entonces, ¿qué pasa con los fondos de ahorro? Que, o sea, en el ejemplo de los 10,000, normalmente lo que te dice el patrón es que va a aportar el 13%, pero también tú vas a aportar el 13%. Entonces, en el ejemplo, son 1,300 pesos. Sí. ¿No? Pero esos 1,300 pesos tú los vas a ahorrar cada vez que te paga el patrón. O sea, cada mes no vas a recibir 8,500. Vas a recibir 7,200.
porque vas a ahorrarlos, ¿no? ¿A cambio de qué? De que al final del año, que normalmente es un año de calendario, normalmente, pero puede ser de julio a junio, cosas así, lo que va a pasar a final del año es que vas a recuperar tus 1,300 que tú ahorraste, más 1,300 que te depositó tu patrón, ¿no? Por eso lo que te decía, oye, es que si a mí me dicen, oye, con 15 salgo, pues sí, pero es lo que mi trabajador está esperando cada mes en su bolsa. Entonces, si yo doy fondo de ahorro, pues le tendría que explicar esto, a ver si con 13,500 sale, ¿no? Si puede ahorrarlos, o va a decir, no, espérame, es que yo con 15, sin 15 yo no puedo venir. O sea, si me vas a obligar a ahorrar, pues tú le pones, ¿no? Porque yo no puedo. Entonces, muchas veces, cuando estamos hablando en la remuneración o sea, de los nuevos trabajadores, nos enfrentamos a esto, ¿no? Decir, oye, pues es que yo no, o sea, pues yo si con 15 no salgo y si aquí el número no da para que yo absorba ese fondo de ahorro, pues ya no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, fíjate, aquí ya te están reteniendo por otros conceptos, ¿no? Como el fondo de ahorro. Oye, y Adrián, y ahorita que comentas esta prestación del fondo de ahorro, si quieres podemos ir un paso atrás, que hay prestaciones que van a recibir que sí son obligatorias y hay unas que no son obligatorias, ¿no? Exacto, haz de cuenta. Lo que tiene, o sea, hablando de relación de trabajo, lo que te deben pagar es tu seguridad social, ¿no? O sea, te deben de inscribir en el ISSSTE, en el IMSS, etcétera, ¿no? Es obligación número 1. La otra cuestión que te tienen que pagar corresponde a tu aguinaldo, que también hay un mínimo, son 15 días de sueldo, tu aguinaldo. Obviamente, si el patrón te da más, bienvenido, ¿no? Pero mínimo tiene que pagar 15 días de tu salario. Y el otro concepto que también es obligatorio se llama prima vacacional. ¿Esto qué implica? Pues que cuando te vas de vacaciones, recibes tu salario íntegro, porque pues, te fuiste de vacaciones, o sea, te permitieron faltar, ¿no? Pero aparte, te dan un extra. Te dan un extra que es el mínimo, el 25% de los días que tomaste de vacaciones. Y eso le conocemos como prima vacacional. Ahora, hay días mínimos que nos debe dar el patrón. Por ejemplo, el primer año que trabajamos, por ley nos tiene que dar mínimo 6 días de vacaciones, ¿no? Y luego el segundo año nos tiene que dar 8 días. Y bueno, ahí hay unas reglas de cómo se van incrementando, ¿no? Pero eso es lo mínimo que nos debe dar el patrón, ¿no? Ahora, si el patrón dice que la prima es del 50%, pues bienvenido. Si son 10 días de vacaciones, pues bienvenido. Pero lo mínimo es eso, es 25% sobre los días de vacaciones, entendiendo que el primer año son 6, el segundo año 8, y bueno, ahí hay una tablita que va creciendo. Y eso es lo mínimo que nos debe dar hablando de prestaciones. Y hay una cosa más, que son los días de descanso. Normalmente en nuestra legislación, lo que nos dice es que por 6 días de trabajo, bueno, como está la ley, por 6 días de trabajo debemos recibir un día de descanso. Por ejemplo, hay muchas oficinas donde trabajamos de lunes a viernes, ¿no? O sea, realmente nos está dando 2 días de trabajo, 2 días de descanso. Pero eso es porque la jornada laboral que requiere el patrón así lo establece, ¿no? Y luego el otro mínimo que debemos recibir es que de preferencia el día de descanso va a ser el domingo. Si por el trabajo que desempeñamos tenemos que trabajar el domingo, el patrón nos tiene que recuperar ese día, o sea, nos tiene que dar otro día en lugar del domingo, pero aparte nos va a entregar algo que conocemos como prima dominical, que también es un 25% del salario de un día, ¿no? O sea, nos paga un poquito más pues porque nos hace trabajar en el día que normalmente para todos es de descanso. Eso es lo Por mismo. ejemplo, Adrián, perdón, en ese caso, si vamos a suponer, si alguien trabaja en un restaurante, en una tienda departamental, algo así, le dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que trabajar 6 días y uno de descanso. Si yo tengo que trabajar un domingo, aunque mi día de descanso sea lunes, martes, miércoles, el día que sea, con que tengan que trabajar domingo, me tienen que dar esta prima dominical. Es correcto. Sí, porque o sea, te premian el domingo, ¿no? Te premian que trabajaste en domingo. Ok, sí. Exacto. Sí, no, pero para que estén pendientes los jugadores, porque yo creo que eso no lo saben y a lo mejor dicen, bueno, te di los 6 días, te di tu día de descanso. Y no saben que la prima dominical, si te hacen trabajar un domingo, sí tienen que, Exacto. bueno, si siempre tienes que trabajar los domingos, sí te tienen que pagar prima dominical. Exacto, sí. Entonces, Ahora, sí, perdón, Angie.
Entonces, Adrián, hasta ahorita, consejos para nuestros jugadores sería leer las condiciones, leer las prestaciones que les están dando, porque es probable que su sueldo bruto, regresamos al ejemplo de 10,000, que su sueldo bruto de 10,000, a la hora de tener que pagar impuestos, lo que les lleguen sean 8,500. Pero es posible también que teniendo prestaciones de ley, les salga peor que si tienen más prestaciones. O sea, que si el patrón da prestaciones superiores a la ley, como hablabas del fondo de ahorro, o que en vez de que te den 15 días de aguinaldo, te den 30, o que en vez de que te den 6 días de vacaciones, te den 10. Entonces, a veces no solamente basta ver el salario bruto, sino el salario bruto más las prestaciones, ¿sí? Que sería como el salario total, ¿cierto? Exacto. De hecho hay veces que, por ejemplo, hablando de contadores, en los despachos como internacionales, te negocian o te informan tu sueldo paquete, ¿no? Ajá. El sueldo paquete te incluyen todo. O sea, te dicen, a ver, tú vas a ganar 10,000 pesos, ¿no? Tú vas a ganar 10,000 pesos por sueldo. Entonces, anualizado pues, son 12,000, son 120,000, ¿no? Y luego te dicen, oye, tu aguinaldo te voy a dar un mes de aguinaldo, ya son 10,000 más. Oye, de prima vacacional, el primer año te voy a dar 5,000 pesos, ¿no? Oye, tu fondo de ahorro te voy a dar 13%. Entonces, sobre 120,000 ya son 15,600, ¿no? Y luego, oye, de vales, yo al año te voy a dar 12,000 pesos. Entonces, si sumas todo eso, son 162,600 pesos. Entre 12 meses, son 13,550. Entonces, así te lo dicen, oye, yo te contrato con un sueldo nominal de 10,000, pero con todas las prestaciones que te voy a dar, tu sueldo paquete mensual es de 13,550 pesos, ¿no? Pero te lo hacen como para tratar de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de que tú estandarices cuánto ganas al mes, ya con el aguinaldo y todo, ¿no? Aunque obviamente, como decía Neri, oye, pues es que no quiere decir que vas a recibir 12,000 netos cada mes, ni mucho menos, porque obviamente, pues en el ejemplo que poníamos, oye, cada mes voy a recibir 7,300 porque me descontaron el fondo de ahorro. Pues sí, nada más te digo, ya cuando lo ves en total, es donde ya nominalmente te daría este monto paquete, ¿no? Claro, claro, que es, yo insisto, súper importante porque podría prestarse a confusiones. A lo mejor en una empresa que ganas 10,000 con prestaciones de ley, te conviene más una que ganas 9,000 netos con prestaciones más arriba. Exacto. Ahí es donde los alumnos, bueno, nuestros jugadores, tienen que saber hacer cuentas totales, tanto del sueldo total o paquete, como del sueldo bruto, base o nominal, y del sueldo neto o libre. Que fíjate además cuántas palabras para estos 3 renglones, ¿no? Claro. Total, bruto, neto. No, y ¿sabes qué? Que, por ejemplo, ahorita nada más estamos hablando de lo nominal o de lo común, pero haz de cuenta que también a veces, ¿qué pasa? Hay industrias donde, digo, acaba de entrar una reforma laboral y van a cambiar algunas cosas, pero hay industrias o hay empresas que sí generan utilidades que por ley las tienen que compartir con los trabajadores. Por ejemplo, la industria farmacéutica es una industria tan próspera que muchas veces la PTU era de 8 meses de sueldo, Sí. ¿no? Entonces, a lo mejor, lo que dices, a lo mejor alguien entraba con 10 a un trabajo, pero otro joven ganaba 8,000, pero como recibía 8 meses de PTU, pues ya su sueldo era de 15,000, ¿no? Eso va a cambiar un poco, porque digo, ya ahora tiene unas nuevas reglas la ley que acaba de entrar en vigor, acaba de cambiar. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, hay otras prestaciones que no necesariamente las vemos así. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores. Claro. Hay empresas que tienen esa prestación, que, bueno, para nuestros jóvenes, lo que te permite ese seguro de gastos médicos mayores es que tú puedas ir a un hospital privado y con un porcentaje que se llama deducible, tú puedas
ir a atenderte y pagar ese deducible sin importar cuánto costó la operación, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Oye, pues me rompí una pierna, ¿no? Oye, pues es que la operación, estuve tantos días en el hospital, 300,000 pesos cuesta la factura, ¿no? Del hospital. Ah, no, pero con el seguro de gastos médicos que me dio mi patrón, que él no sé cuánto pagó, o sea, es gasto del patrón, el deducible costó 15,000 pesos. Entonces, en lugar de pagar los 300,000, yo para salir del hospital pago 15,000 pesos. Y es un monto que previamente conocemos. Conocemos, o sea, en la carátula del contrato que nos dan, en la póliza del seguro, ahí dice cuál es el deducible. Entonces, nosotros ya sabemos que lo que ocurra, vamos a pagar ese monto. Y eso, pues, es un súper beneficio, porque, bueno, hay seguros que son carísimos. No, y como esos muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, hay veces que te dicen, ¿qué crees? También está incluida la comida, aquí tenemos comedor y vamos, tienes la comida todos los días, entonces a lo mejor a la hora de la hora, aunque no esté consciente del monto, tienes que valorar todas esas prestaciones. Como decía Neri, hay muchísimo más atrás de solamente lo que vemos en números. Exacto, porque fíjate, ahorita me decía el seguro de gastos médicos mayores, pero también a veces el seguro de vida. Exacto. ¿No? O luego, por ejemplo, te dan descuentos, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en bancos, sus créditos hipotecarios a veces las tasas son ridículas, ¿no? Oye, y el otro día estaba oyendo, también estaba oyendo de otra prestación que dan seguros para mascotas. Ah, pues sí. Nunca había oído, porque también hay seguros para mascotas y yo no, decía, claro. bueno. Y sabes que hay unas empresas que ya están ofreciendo que son como convenios de descuentos. Entonces, a veces te dicen, oye, pues como trabajas aquí tienes esta tarjeta, ¿no? Entonces, si vas a estos gimnasios, o sea, puedes entrar a estos gimnasios con la tarjeta, ¿no? O puedes ir al cine y es 2x1 en estas marcas, ¿no? Y tener la tarjeta, no sé, te cuesta 100 pesos, ¿no? Y se lo dan porque, pues tú, o sea, porque tiene la empresa tiene contratado esa prestación, ¿no? O luego, por ejemplo, hay, por ejemplo, para ir a Bosques de las Lomas, o a Santa Fe, luego, si no tenemos auto propio, el traslado es un desastre, ¿no? Bueno, Sí. aún teniéndolo, el tráfico es un desastre. Entonces, hay empresas que te ponen un camioncito, una camioneta en ciertos lugares como clave de la ciudad, y entonces te llevan al lugar de trabajo. Entonces, quieras que no, eso también es una prestación un poco difícil a veces de evaluar, pero sí son todas esas cosas que, pues que la verdad es de que sí influyen al momento de contratarnos, ¿no? Ahora, hay cosas que son también un poco, no quiero decir que sean deformaciones ni mala onda del mercado, pero a veces cuando entramos a trabajar, o sea, el primer día, a veces nos contratan en una empresa de outsourcing, ¿no? O en una empresa intermedia, y luego normalmente pasan 2 o 3 meses, no más de eso, cuando ya nos contratan en la empresa donde realmente trabajamos, ¿no? Eso, bueno, hay para muchos esquemas agresivos que pueden ser malos, ¿no? De abuso para el trabajador, pero normalmente cuando son este tipo de cosas, por ejemplo, a mí me pasó una vez que me iban a contratar en un lugar, pero me dijeron, oye, es que para contratarte, el seguro de gastos médicos mayores es tan bueno que debemos ver que no tengas una afectación en el tórax. Entonces tienes que ir a tal hospital a que te tomen tu placa, ¿no? Porque como el seguro es muy bueno, si tú no pasas el tema médico, pues no te vamos a contratar, porque no te podemos dar ese seguro, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que hay cosas tan sencillas como esta que dices, bueno, pues acepto trabajar aquí, pero no me des ese seguro, entonces pues contrátame en la empresa hermana. O hay veces que por rotación, ¿no? Dice, oye, pues sabes que hay tal rotación, pues que el que se queda 3 meses, pues ya se va a quedar siempre, ¿no? Entonces, para meterme en otros temas ahí de otra naturaleza, prefiero tenerte 2, 3 meses en una empresa y luego cambiarte, ¿no? Eso no está mal, ¿no? Son cosas que creo que todo el mundo entendemos, y más cuando estamos hablando, pues, de un trabajo en el que nos vamos a quedar. Claro, claro. Pero lo importante entonces es saber, bueno, lo que Gaby y yo siempre hemos dicho, preguntar, preguntar, preguntar e informarse. ¿Qué prestaciones son las que les están dando?
y por lo tanto con eso, ¿cuál sería su salario total? Su salario bruto o nominal, que sería el regular de todos los meses, y bueno, pues el triste, que es el neto, o libre, que es lo que realmente reciben en su cuenta de bancos cada mes, porque al bruto hay que quitarle los impuestos. Exacto, ¿no? Ahora, ya que convenimos, No, ¿no? frena, Alto. porque acabo de ver el reloj y vamos 1 minutos pasados. Ok. Este tema, Antes de que nos corten, sí. exacto. Entonces, jugadores, vamos a corte y regresamos. Jugadores, gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos con Adrián platicando un poco acerca de trabajo y formas de pago. Y antes del corte estuvimos hablando todas las prestaciones a las que pueden tener acceso ustedes. Tengan cuidado que no todas son obligatorias. Es decir, hay unas que sí son por ley, que era lo que comentaba Adrián, como el aguinaldo, la prima vacacional. Si quieren ver así que las vacaciones son pagadas, la prima dominical, y todas las prestaciones de seguridad social. Eso es a lo que tenemos derecho. Y hay otras que pueden ser adicionales, comentamos muchísimas, pero entonces a la hora de evaluar dónde estar, qué les está ofreciendo una empresa, consideren todos los beneficios subyacentes de que los contraten en cierto lugar. Puede ser hasta que tienen el estacionamiento pagado, como decía Adrián, descuentos en ciertos locales, gimnasios, etcétera. Entonces, vale la pena considerar todo eso, Adrián, pero aquí entonces, si seguimos comentando un poco sobre todo esto, hay un punto que sí me gustaría tocar ahorita. Ahorita estamos hablando de sueldos y salarios, pero ¿qué pasa cuando a los estudiantes los contratan como becarios? Muchas veces aquí hay como que casos raros, ¿no? Es que sabes que el concepto de becario es una zona gris, porque lo hay en empresas y de hecho en muchas universidades también lo aplican, ¿no? Pero la esencia, ¿cuál es? Es como que es cuando estás iniciando el trabajo, es una especie como de capacitación, ¿no? Entonces tú vas a hacer ciertas actividades, un tanto auxiliares, como para empezar a aprender, y el reclutador, no le quiero llamar patrón, en lugar, ¿no? A cambio te va a entregar una remuneración que lo va a ver como una ayuda, ¿no? Entonces, la pregunta con esta descripción es si eso es trabajo o no. Exacto. ¿No? Entonces, haz de cuenta, te asigna un horario. Hay algunas veces que, por ejemplo, en las empresas, pues sí te dicen, oye, pues te espero tantas horas a la semana, ¿no? O tienes que venir en este horario. Oye, ¿lo haces con los recursos del patrón? Bueno, del lugar de trabajo. Sí. ¿Tienes que tener un cierto código de conducta? Sí. Y además te paga, ¿no? Entonces, pues realmente estamos en un concepto de subordinación, ¿no? Entonces, ¿a qué te llevaría que aunque le llamemos becario, en su esencia estamos hablando de un trabajo? Ahora, digo que está en una zona gris, porque, por ejemplo, para la ley del impuesto sobre la renta, no lo puntualiza su reglamento, ¿no? La diferencia entre la ley y el reglamento es que la ley pasó por los legisladores, el Congreso, llevó todo un proceso y de hecho, bueno, va a las cámaras, se negocia y se aprueba y se publica. El reglamento es una potestad del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, él aclara o sí puntualiza algunas cosas en el reglamento. En el caso de los becarios, el reglamento dice, es que lo que le entreguen a un becario se considera salario, ¿no? Ok. Pero esa puntualización que está en el reglamento de la ley de impuesto de la renta, no la encontré en el IMSS, por ejemplo. Me puse a buscarla y no hallé algo que dijera que los becarios tienen que estar inscritos en el Seguro Social, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las universidades está lo que se conoce como el seguro facultativo, ¿no? Por ejemplo, yo estudié unos años en el Politécnico y tenía mi seguro facultativo. ¿Qué significa eso? Pues que por ser estudiante tenía yo derecho
a ir al IMSS a recibir atención médica. Entonces, por ejemplo, si estamos estamos estudiando en la universidad, ya tengo la seguridad social garantizada. Entonces, pues si me contratan en la misma universidad o voy a otro lugar donde soy becario, probablemente no me preocupe mucho el hecho de que no me den seguridad social. Y creo que es como en una zona gris, porque, por ejemplo, en el programa actual de la Administración de Jóvenes Construyendo el Futuro, ven que les dan una beca, ¿no? O sea, de hecho son como becarios, ¿no? Se les da una beca, máximo 12 meses, porque la idea es facilitarles a que aprendan un oficio, se capaciten, ¿no? Entonces sí reciben una beca en el decreto de la creación del programa. No dice nada del impuesto sobre la renta, casi estoy seguro que no les retienen impuesto sobre la renta, pero ahí sí dice que les van a dar el beneficio de la seguridad social. Y ahí, hagan de cuenta, en el seguro facultativo o en que explícitamente lo dice el decreto, no nos dan, por ejemplo, no se aporta al retiro, no se aporta al Infonavit, sino que tienes el derecho o tienes cubierto los servicios de salud, ¿no? Ok. Pero Oye, sí, el becario es así medio en una zona gris. oye, Adrián, eso es interesantísimo. Muchas gracias por puntualizarlo. Ahora, regresando al ejemplo del sueldo bruto y neto, el alumno no se puso las pilas, no sabía que había dos tipos de salario, entonces llegó, se contrató por 10,000 pesos y cuando le llegó su chequecito, le llegó por 8,500. Y entonces ahí es cuando dice, ¿qué es eso de los impuestos? ¿Qué es eso del salario bruto? ¿Qué es eso del salario neto? Y le explican que él tiene que pagar impuestos. Pero ahí tienen muchas dudas de decir, bueno, ¿por qué estoy pagando yo impuestos, pero el patrón me lo está quitando y él realmente es el que lo está entregando? ¿No deberían de entregarme todo y que yo pague? Explícanos esa partecita. O no entienden quién es el obligado, ¿no? Exacto, a lo mejor piensan que el patrón Es el que tiene que pagar los impuestos. quitándoles eso cuando en realidad el patrón es el que lo debería de pagar. Entonces, esa duda que es muy frecuente en nuestros alumnos, por favor, acláranoslas. Por supuesto. Lo que pasa es de que nuestro sistema fiscal, y yo creo que muchos del mundo, naturalmente es más eficiente y más fácil fiscalizar a los grandes que ir por todos los trabajadores, ¿no? No tengo el número, pero debemos ser como 30 millones o 40 millones de asalariados, ¿no? Entonces, el hecho de que cada uno de nosotros tuviera que ir a declarar, haría para todos muy costoso, para todos, cada uno de nosotros no sabríamos qué hacer o contratar a alguien, ¿no? Pero también para el gobierno sería prácticamente imposible de ir a buscar a cada uno de nosotros para exigirnos el cobro. Entonces, lo que hace el sistema es decirle a quien nos paga, en este caso al patrón, le impone la obligación de retenernos los impuestos a nosotros. Y luego, bueno, hay como 2 millones de empresas en México. Entonces dices, bueno, pues es más fácil fiscalizar, ir a cobrar, ir a auditar, a exigir el pago, perdón, de 2 millones de personas morales a 70 millones de personas. Ahora, el patrón es el que tiene que retenernos estos 1,000 pesos que decía yo de ISR y esos 500 de IMSS, ¿no? Y la obligación que tiene el patrón es de ir con la autoridad y pagar esos impuestos que no son de él, los retuvo, ¿no? Los retuvo a sus trabajadores. ¿Qué pasa si no lo entera? ¿No? Porque, o sea, no crean que se lo queda y que si no lo entrega no le pasa nada. No. En primer lugar, bueno, tiene dos cosas. Bueno, tiene tres. Si se tarda en pagarlo, ya le cobran recargos y el efecto de inflación, ¿no? Actualizaciones. La tasa hoy de recargos es como de 1.47 mensual. Entonces, si lo analizas es 18, 20%, cuando una tía a lo mejor está en 8. O sea, es carísimo financiarse con el gobierno, ¿no? Esa es una. Luego, si tú no pagas, si tú no enteras los impuestos que retuviste, la nómina es no deducible para el patrón. Entonces, pues ya imagínate, o sea, ya esos 10,000, pues es no deducible y se vuelve también carísimo. Pero en los casos ya más graves, los representantes del patrón o los accionistas
o el director general o el contribuyente, si es persona física, puede enfrentar cargos penales por no enterar los impuestos. Entonces, definitivamente, o sea, no es que se los quede el patrón, simplemente el patrón es como un vehículo de cobro que tiene que después, ciertos días después, tiene que ir y enterarlos a la autoridad. Y el empleado, entonces, no hace nada. O sea, el patrón lo calcula, el patrón lo retiene y el patrón se lo entrega al gobierno. Y el trabajador ya no hace nada. Digo, nada más se entristece de que no recibió los 10,000, sino los 8,500. ¿Tiene alguna solidaridad? ¿Tiene que checar? ¿O puede quedarse tranquilo de que el patrón lo tiene que hacer, que solo es obligación del patrón? Claro, fíjate que tu pregunta es bien interesante porque, sin marearlos, pero entrando a la parte doctrinaria técnica, en el 90% o más de las cosas, de las veces, no se tiene que preocupar el trabajador. Pero haz de cuenta, en el sistema, los impuestos son de cada uno de nosotros. O sea, nosotros somos los obligados a enterar el impuesto. O sea, nosotros somos los causantes. Y el patrón es un responsable solidario. Quiere decir con eso que si nosotros no pagamos el impuesto, podemos, o la autoridad puede ir a cobrárselo al patrón, porque él lo retuvo, ¿no? Entonces dices, oye, pero pues es que yo trabajo y el patrón me retuvo y no lo enteró y entonces me van a venir a cobrar a mí. Pues digo que en la mayoría de los casos no, porque lo que ocurre, imagínense que trabajan en una empresa de pan que está en todo el país, ¿no? Entonces, oye, pues están los choferes, ¿no? Los repartidores en la fábrica. Oye, pues ellos qué van a saber de impuestos, ¿no? O sea, ellos se retienen y pues, como decías, oye, pues es la parte triste y ni modo, ¿no? Pues ahí no hay duda de que el patrón que se dedica a esa actividad, pues fue el responsable o sea, fue el que se robó los impuestos, el que no los enteró. Entonces, en esos casos, pues jamás van a molestar al trabajador. O sea, el trabajador, pues ya sufrió la retención del ISR y hasta ahí, ¿no? Hay algunos esquemas agresivos que de hecho no son muy viejos. Hay uno que se llama conceptos asimilados a salarios. Que ahorita si quieren entramos en detalle, pero lo que hacía este esquema agresivo era que había un tercero, ¿no? Que era como el equivalente a vender una factura, lo que se conoce como venta de factura, pero lo que te vendía era tu recibo de asimilado a salarios. Ajá. Entonces, haz de cuenta que ahí decía que tú ganabas, que tú recibías 100 pesos, pero que realmente ganabas 142, porque 42 era el impuesto. Pero realmente esos 42 nunca se enteraban, ¿no? Nunca le llegaban a la autoridad. De hecho, esos casos, la autoridad los está persiguiendo. Y ahí, ¿por qué si llega y nos cobra a quien recibió el dinero? Lo que pasa es de que muchas veces esos esquemas, lo que dicen, bueno, tú como director general ganabas 5 millones de pesos, y quién sabe por qué otros conceptos alguien más te pagaba 10 millones. Entonces, a ver, espérate, pues si tú eras el director general y se supone que tu talento, tu energía, todo tu ser está dirigiendo a la empresa, ¿cómo es que un tercero te paga lo doble? Pero un tercero que nadie conoce, no tienes un correo electrónico, no tienes una tarjeta de presentación, no tienes nada. Pues claramente fue una simulación. En esos casos, va a decir, lo que hace la autoridad es decir, oye, pues yo no sé quién te pagó, ¿no? Tú dices ABC, pues no es cierto, y entonces tú me pagas el impuesto, ¿no? Y ahí sí, pues sí van con nosotros, ¿no? Y de hecho, muchas veces te dicen, oye, pagas o también voy a iniciar un procedimiento penal para que me pagues, ¿no? Eso como en la parte, te digo, doctrinaria real, ¿no? Pero te digo, partimos del hecho de que, pues si no estamos haciendo nada como lo del, ¿no? El ejemplo de que ganas 5 y 10, realmente no tienes de qué preocuparte, más allá de cumplir con tus obligaciones de la declaración anual, porque hay algunas, por ejemplo, como que tendríamos que acostumbrarnos a pensar que todos eventualmente estaremos obligados a presentar declaración, porque tenemos que ver algunas situaciones como muy particulares, ¿no? Por ejemplo, dices, oye, es que, por ejemplo, los estudiantes, pues no tienen todavía un ingreso formal, sino que lo reciben de sus padres, ¿no? Entonces, hay reglas en las que esos donativos que les dan sus padres, los tenemos que informar en la declaración anual, ¿no? O por ejemplo, no es que me compré un coche a crédito, ¿no?
o bueno, a lo mejor me gané el melate, cosas de esas, provocan que, si por ejemplo todos esos conceptos, préstamos, premios, donativos, superan 600,000 pesos en el año, se tiene que presentar la declaración como un dato informativo, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que a lo mejor no tenemos ingresos, pero sí tenemos que presentar la declaración. O bueno, hay otra regla muy conocida que dice, oye, pues es que yo soy asalariado y gano más de 400,000 pesos al año. Entonces, en ese caso, ya cada uno de nosotros tiene que presentar una declaración a final de año, ¿no? Son como las cosas así medio sui generis que tendríamos que cuidar, pero digamos que en el común de los casos, nosotros no hacemos nada. Simplemente le damos nuestros datos al patrón para que él se encargue, ¿no? Consigne la clave del RFC en los recibos y el número de IMSS. ¿Dónde va a estar sí hacer algo nosotros? Más en el primer trabajo. Tenemos que tramitar nuestra clave en el Registro Federal de Contribuyentes, en la página del SAT, con nuestra CURP y un correo electrónico. Ahí nos va llevando paso a paso la computadora, no sé, 20 minutos nos ha de tardar. Nos damos de alta sin obligaciones normalmente, y después se incrementa la obligación de salarios. Es un dato informativo, nos va a generar nuestra clave del RFC y esa se la daremos al patrón, ¿no? Más en nuestro primer trabajo. Lo mismo va a pasar con la seguridad social. En el caso del IMSS, también entramos al portal del IMSS, también con nuestra CURP y un correo electrónico, y ahí nos va llevando para que nos genere el número de seguridad social. Esos 2 números se los entregamos al patrón y ya, él hará lo que tenga que hacer, ¿no? Obviamente después siempre que entramos a trabajar son los números que tenemos que entregar, ¿no? Eso es como que siempre. A fuerza. Oye, Adrián, sí. ¿Y qué crees? Como siempre nos falta tiempo. De verdad es que este tema es tan amplio y tan interesante que si quieres lo que podemos hacer, Adrián, es agendar para otro más, que por eso seguimos contigo. ¿Verdad? Exacto. Creo que lo hace a propósito, Adrián, para que sigamos aquí siempre. Pero antes de que nos tengan que cortar, consejo rapidísimo para nuestros jugadores, Adrián. Sí, yo creo que el clave es que cuando estamos negociando o estamos en la entrevista y queremos entrar a trabajar, lo importante es como tener muy claro la remuneración. Yo la verdad recomiendo que ese punto sea el último que se toca. No quiero decir que es el menos importante, pero siempre como que se deja para el cierre, y bien importante que seamos muy claros si nos preguntan, como yo, ¿no? ¿Con cuánto te sientes cómodo? Sí, por ejemplo, decir neto, ¿no? Decir neto para que transmitamos al empleador o al reclutador nuestro requerimiento económico para que él también pueda ver si lo puede pagar o no, porque muchas veces pues hay tabuladores o hay cosas de mercado que imposibilitan que ellos lo puedan dar. Eso como si nos preguntan. Y si nos ofrecen un monto, pues también tener la precaución de preguntar si es bruto o neto. Y sí también puntualizar, oye, ¿me puedes dar cuál es mi paquete de compensaciones? Así de explícito, ¿eh? ¿Me puedes decir cuál es mi paquete? Ya obviamente el reclutador, ya con esas palabras lo entiende, ya nos dirá, no, pues es que tienes más días de aguinaldo, tienes tantos días de vacaciones, o tienes el seguro, tal cosa, ¿no? Pero son los puntos clave. O sea, a nosotros cuando vamos a pedir el trabajo, o cuando nos ofrecen trabajo, quedar muy bien claro, muy claro, cuál fue el compromiso. Si hablamos de un sueldo bruto, si hablamos de un sueldo neto, o si ese sueldo paquete, saber muy bien qué es lo que incluye, ¿no? Y bueno, ya por último, pues que la recomendación es que pues todo eso quede por escrito, que obviamente en cualquier trabajo pues nos dará nuestro contrato, ¿no? Claro. Yo les daría esas recomendaciones como tal. Wow. Mil gracias, Adrián. Wow, mil gracias, y dejo de grabar, pero ahorita quedamos en próxima fecha. Perfecto. Hasta pronto, gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes con Gaby González y Nedi Rueda en el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @lajugadafinanciera y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.